Hola chicos, buen día, espero se encuentren bien. Vamos a seguir con nuestros temas para terminar esta segunda evaluación. El día de hoy vamos a ver la criogenia como método para la conservación de alimentos y medicinas. ¿Qué es la ultracongelación o criogenia? Bueno, es un proceso en el cual se congela el agua que contienen los alimentos de manera rápida para alcanzar la temperatura de congelación final alrededor de los menos 40 grados centígrados, en un tiempo mínimo de 2 horas, en un tiempo mínimo no mayor a 2 horas. Es decir, que es un proceso mediante el cual nos permite a nosotros mantener los alimentos dentro de una nevera o dentro de una cámara frigorífica para que estos no pierdan sus propiedades y características y puedan ser consumidos por los humanos. Cuando se congela un alimento, existen 3 etapas: el enfriamiento, el cambio de estado y el enfriamiento posterior. ¿Qué pasa en el enfriamiento? Es aquel en donde la temperatura se reduce hasta desde la temperatura inicial hasta aquella donde empieza la congelación. Es decir, desde que yo tengo el alimento a la temperatura en la que está inicialmente, y es metido a la nevera y llega a 0 grados centígrados, es decir, llega a enfriarse para empezar el método de congelación, ¿sale? Ese es el enfriamiento. El cambio de estado es cuando el agua en alimento se convierte en hielo, es decir, cuando cambia ese estado, cuando metemos el agua en las basecitas del hielo, podría decirse, echamos el agua, ¿no? Está a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, Cuando lo metemos al refrigerador, primero enfría, es decir, primero llega a 0 grados centígrados. Y cuando llega a 0 grados centígrados y empieza a bajar esa temperatura, -1, -2, -3, hasta llegar al hielo, en ese cambio de estado o en ese proceso de cambio de estado es cuando el agua se convierte en hielo. Y por último, el enfriamiento posterior, cuando todo el agua se ha transformado en hielo y la temperatura se reduce aún más hasta llegar al punto de congelación final, es decir, llegar al máximo punto de congelación de ese alimento. En el proceso de congelación hay 2 formas: el proceso de congelación rápido y el proceso de congelación lento. Sin en cambio, el ideal es el rápido. ¿Por qué? En el proceso de congelación debe transcurrir con la mayor rapidez posible para conservar la calidad del producto. Es decir, que el producto quede envuelto completamente en un hielo, como podemos ver aquí. ¿Para qué? El agua dentro y fuera de las células que constituyen a los tejidos de ese alimento debe congelarse a alta velocidad para que se forme la mayor cantidad de cristales de hielo de menor tamaño. Con ello, se asegura que las células permanezcan intactas y que el alimento conserve su olor, su sabor, su color, su textura. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa si la congelación es lenta? Si la congelación es lenta, el agua que rodea a las células se cristaliza primero. O sea, primero, antes de envolver al producto, lo que está fuera. El agua que está fuera se cristaliza, lo cual provoca que el agua en el interior de esta se empiece a salir y destruya la pared celular de lo que estamos congelando. Finalmente se forman algunos cristales, como podemos ver en la imagen, de gran tamaño, que provocarán la ruptura de tejidos celulares y por consiguiente la pérdida de textura durante el descongelado.
¿sale? Entonces no va a tener la misma textura un alimento que se congela rápidamente que un alimento que se congela lentamente. Entonces lo ideal es que sea lentamente lo ideal es que sea rápidamente para que podamos o para que ese alimento pueda permanecer con las características intactas, ¿sale? Y pueda conservar su olor, su sabor, su textura, como ya lo habíamos mencionado. El proceso de congelación se completa una vez lograda la estabilización térmica del alimento, que aproximadamente entra en los menos 18 grados centígrados. Y el producto debe almacenarse en cámaras lo que les decía, en unas cámaras frigoríficas, a menos 35 grados centígrados. Cuanto más baja sea la temperatura de almacenamiento, más larga será la vida útil del producto, ¿sale? Entonces, mientras más frío haya dentro de esas cámaras, el producto permanecerá con una vida útil más larga. El proceso de una cámara frigorífica, ¿sale? Vean, esta es una cámara frigorífica por fuera, que es donde normalmente se congelan los alimentos, ¿sale? Y aquí es el interior. ¿Cómo es que funciona una cámara frigorífica? Bueno, en estas cámaras se utilizan fluidos a muy baja temperatura. ¿Qué fluidos? Bueno, pues el fluido como el nitrógeno y el dióxido de carbono licuados. Ambos gases son a temperatura ambiente, pero cuando se comprimen, es decir, cuando entran licuados y se comprimen, estos fluidos se enfrían a temperaturas muy bajas, pasando al estado líquido, ¿sale? Pasan al estado líquido y cuando estos fluidos se expanden en la cámara frigorífica hasta condiciones de presión atmosférica, se evaporan. Es así que absorben una gran cantidad de calor, lo que produce el descenso rápido de la temperatura de todo lo que se encuentra en contacto con ellos. Durante este proceso, los fluidos entran en contacto directo con los alimentos. Por ello, debe ser inertes y no ceder a los alimentos sustancias que puedan suponer un peligro para la salud del consumidor. Tampoco se debe de modificar la composición del alimento ni alterar sus características organolépticas. ¿Sale? ¿Qué significa características organolépticas? Olor, sabor y textura, ¿sale? Las organolépticas que podamos sentir con nuestros sentidos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran los gases, al momento de que son comprimidos se convierten en líquidos y estos pasan, ¿sale? Al llegar aquí a la cámara o al ventilador, podría decirse, estos fluidos se expanden por vean, se expande, este fluido sale y se expande por toda la cámara, ¿sale? Y hace que empiece a absorberse otra vez el calor, ¿sale? El calor que tienen esos alimentos es absorbido por ese ventilador, ¿sale? Para volver a empezar el proceso. Entonces, acuérdense, entran nitrógeno y dióxido de carbono licuados, al momento de ser comprimidos, se convierten en líquidos. Estos líquidos pasan hacia el ventilador, en donde en donde enfría a temperaturas muy bajas, ya en estado líquido, y cuando estos fluidos se expanden en la cámara frigorífica a presión atmosférica, que sería a una atmósfera de presión, estas condiciones se evaporan. Entonces, esta presión hace que se evapore ese calor de los alimentos y entre por el ventilador y vuelva a reiniciarse el proceso.
Ahora, proceso de congelación tradicional, que es lo que todos conocemos en casa, al guardar los alimentos en el congelador del refrigerador. ¿Qué es lo que pasa? En el proceso de congelación tradicional, la temperatura se mantiene en un rango de entre de menos 15 y menos 25 grados centígrados. Sale dependiendo del refrigerador. En este proceso se utiliza un ciclo continuo de compresión, condensación, expansión y evaporación del gas refrigerante. ¿Sale? Veamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? A diferencia del proceso anterior, los productos están en contacto con el aire y las superficies frías del sistema de congelación y no directamente en el fluido, ¿sale? Es decir, en las cámaras frigoríficas, el gas licuado, al ser comprimido del nitrógeno y del dióxido de carbono, es aventado, bueno, no aventado, sino tiene contacto con la cámara, ¿sí? Con las paredes y todo esto. En el caso del refri, no, es un líquido congelante, ¿sale? El cual entra y pasa sobre unas barritas de enfriamiento, que es lo que hace enfriar el líquido, y eso es lo que hace que las paredes del congelador estén frías, o lleguen a la temperatura que provoquen que los alimentos se mantengan fríos, ¿sale? No es el contacto directo, sino en el otro el contacto directo es con el nitrógeno y con esos gases. Aquí no, aquí es con las paredes, del refrigerador, ¿sale? Que es lo que provoca que el líquido esté caliente y esto se vaya evaporando y esto absorba el calor, ¿sale? Entonces, vean, tenemos una bomba compresora, gas a alta presión, entra, ¿no? Entra el gas, comprime, pasa por unas torres de enfriamiento, un condensador, ¿sale? Estas son las aletas del radiador, ¿sale? Es como un radiador. Entonces pasa aquí, y ya se convirtió en líquido congelante, ¿sale? Es decir, ya está frío. En este proceso de aquí, el gas que ya se comprimió, aquí entra el gas, se comprime, ¿sale? Pasa por la tubería, y aquí es donde empieza la transformación del gas en líquido, ¿sale? Aquí está la transformación. La transformación. Aquí absorbe, este radiador absorbe el calor, y empieza el líquido y entonces es lo que hace que enfríe las paredes del refrigerador, ¿sale? Y el calor y vuelva otra vez ese evaporador, absorbente, ese vapor o ese calor absorbido, baje otra vez hacia la bomba compresora y vuelva, ¿sale? Por eso es que se dice que es un ciclo continuo de compresión, condensador, es decir, pasa del estado gas a líquido, expansión, expande ese líquido refrigerante, evaporación y vuelvo a iniciar el ciclo, ¿sale? Entonces, la diferencia con una cámara frigorífica es que aquí el líquido solo hace enfriar las paredes que van a estar en contacto con el alimento, a diferencia de en las cámaras que el líquido está en contacto, al momento de ser transformado, el líquido está en contacto en la cámara, entra a la cámara y hace absorber el calor de los alimentos para volver a empezar el ciclo. ¿Sale? Entonces, vean cómo es importante mantener la congelación de los alimentos para su consumo o su vida útil del mismo, ¿sale? Entonces, lo ideal, como conclusión, es que nosotros mantengamos los alimentos en una congelación rápida para que no altere sus propiedades y sus características. De tarea, chicos, van a investigar los importantes usos de la criogenia en el área de la medicina, ¿sale? Y recuerden enviar su evidencia de la clase. Cuídense y nos estamos viendo mañana. Gracias.